He encontrado a alguien más. Ya no voy a seguir fingiendo. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo, pesadas, asfixiantes. Alrededor de nuestra mesa en el restaurante frente al mar, todo se detuvo. El tenedor de mi hija de 17 años, Camila, chocó contra el plato con un ruido seco. Mi hijo de 14 años, Diego, se quedó con la boca abierta a medio masticar. Incluso el mar parecía haberse detenido, como si las olas contuvieran la respiración. Miré a mi esposo, Gregorio, sentado frente a mí. Su rostro estaba tranquilo, casi aliviado. Después de 23 años de matrimonio, así fue como decidió terminarlo. Durante nuestras vacaciones familiares en Cancún, frente a nuestros hijos y frente a sus padres, que estaban inmóviles al otro lado de la mesa. Pero había algo que Gregorio no sabía. Yo llevaba 6 meses preparándome para ese momento. Me llamo Bárbara, tengo 52 años y trabajo como agente de bienes raíces comerciales en Phoenix, Arizona. Durante más de 20 años construí mi carrera mientras criaba a 2 hijos y apoyaba a un esposo que pasaba más tiempo haciendo contactos que trabajando de verdad. Pensé que éramos un equipo. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Me equivoqué. Sonreí, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre color manila. El mismo sobre que había cargado toda la semana, esperando el momento correcto. Y él acababa de dármelo en bandeja de plata. Entonces esto es para ti, dije, deslizándolo sobre el mantel blanco. La sonrisa segura de Gregorio se borró de inmediato. Su madre, Janina, se inclinó hacia adelante, apretando su copa de vino con la mano perfectamente arreglada. Su padre, Guillermo, dejó el tenedor sobre la mesa y entrecerró los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Gregorio, aunque sus manos ya temblaban mientras abría el sobre. Observé cómo su rostro cambiaba al leer la primera hoja. El color se le fue de la cara. Los ojos se le abrieron de par en par. Luego sus manos empezaron a temblar tanto que los papeles crujieron. No puedes, susurró. Esto no es posible. Claro que es posible, respondí con voz firme y tranquila. De hecho, ya está hecho. Camila me miró confundida, pero en su expresión también había algo parecido al respeto. Diego había dejado de masticar por completo. Janina intentó tomar los documentos, pero Gregorio los apartó, sin dejar de mirar las palabras como si fueran a cambiar solas y volverse menos devastadoras. La verdad era que llevaba casi un año sospechando que Gregorio me engañaba. Las noches largas, las llamadas escondidas, el repentino interés por arreglarse y usar perfume. Señales clásicas. Pero yo no soy el tipo de mujer que enfrenta sin pruebas, ni mucho menos alguien que actúa sin un plan. Hace 6 meses contraté a una investigadora privada llamada Olivia. Era discreta, meticulosa y sorprendentemente eficiente. En solo 3 semanas tenía fotos, mensajes de texto, recibos de hoteles y una línea de tiempo que haría feliz a cualquier abogado de divorcios. Gregorio no solo tenía una aventura. Tenía varias, con al menos 3 mujeres diferentes durante los últimos 2 años. Pero eso ni siquiera era lo peor. Mientras investigaba las cosas de Gregorio, Olivia descubrió algo más. Mi querido esposo había estado vaciando poco a poco nuestras cuentas bancarias compartidas y pasando el dinero a cuentas escondidas a nombre de su madre. Durante los últimos 4 años, movió casi $200,000. Dinero que yo gané. Dinero de negocios inmobiliarios que cerré mientras él jugaba golf y fingía manejar su consultoría que en realidad iba en picada. Gregorio ya planeaba dejarme, y peor aún, dejarme sin nada. Así que yo también hice mis propios planes. Contacté a la mejor abogada de divorcios en Phoenix, una mujer llamada Catalina, famosa por no tener piedad. Armamos el caso paso a paso. Documentamos cada retiro, cada transferencia y cada mentira. Seguimos el rastro del dinero, congelamos las cuentas y nos preparamos para la guerra. Pero Catalina me dio un consejo que lo cambió todo. No muestres tus cartas, me dijo. Deja que él haga el primer movimiento. Que crea que tiene el control, y luego destrúyelo. Así que esperé. Sonreí en las cenas familiares. Asentí cuando se quejaba del trabajo.
Incluso reservé estas vacaciones familiares cuando él lo sugirió, sabiendo que seguramente planeaba anunciar su salida de forma dramática. Lo que no esperaba era que fuera tan tonto como para hacerlo frente a todos. El padre de Gregorio, Guillermo, fue el primero en hablar. ¿Qué dicen esos papeles, hijo? Gregorio no pudo responder. Movía la mandíbula, pero no le salían las palabras. Papeles de divorcio, dije con calma. Presentados hace 3 días. También incluían copias de los estados de cuenta que mostraban los $200,000 que Gregorio robó de nuestras cuentas y escondió a nombre de su madre, Janina. Además, había pruebas de varias infidelidades, que en Arizona, aunque el divorcio sea sin culpa, sí afectan el reparto de bienes cuando hay fraude financiero. La copa de vino de Janina se le resbaló de la mano y se hizo pedazos contra el piso. El vino tinto se extendió sobre las baldosas blancas como sangre. «Estás mintiendo», logró decir Gregorio. Página 7, respondí. Estados de cuenta, tu firma y las cuentas de tu mamá. Página 12, fotos del Hotel Sheraton del centro. Página 15, mensajes donde dices que por fin serías libre de la bruja fría. Esa era yo, al parecer. La bruja fría que pagó el seguro de tu coche durante 10 años. Camila soltó un pequeño sonido que pudo ser risa o llanto. Diego miró a su padre con algo que nunca le había visto antes, asco. Mamá, susurró Camila, ¿esto es real? Muy real, amor. Gregorio se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No puedes hacer esto. Voy a pelear. Te voy a quitar todo. Yo sonreí aún más. ¿Con qué dinero, Gregorio? ¿Con qué abogado? Porque desde esta mañana, todas las cuentas a tu nombre están congeladas por una investigación de fraude financiero y robo conyugal. Ni siquiera tienes crédito suficiente para pagar esta cena. En ese momento casi se desplomó. El silencio que siguió fue delicioso. Gregorio se agarró del borde de la mesa para no caerse, mientras su cara cambiaba de color como un semáforo roto, rojo de coraje, blanco de shock y luego un verde enfermizo que hacía pensar que su costosa cena de mariscos estaba por volver a aparecer. Esto es una locura, dijo al fin. ¿Estás loca? Ah, sí, crucé las manos sobre la mesa, tranquila. Repasemos. Robaste dinero que yo gané. Tuviste varias amantes mientras yo trabajaba más de 60 horas a la semana. Planeaste con tu madre esconder bienes y dejarme en la ruina. Y la loca soy yo por protegerme. Janina finalmente recuperó la voz. Esto es difamación. No puedes probar nada. Claro que puedo, respondí. Los investigadores privados son maravillosos. Y los contadores forenses también. ¿Sabías que cada transferencia electrónica deja rastro, incluso las que creíste esconder también? Guillermo ya estaba leyendo los documentos por encima del hombro de su hijo, con el rostro cada vez más duro. Después de 40 años en contabilidad, sabía exactamente lo que estaba viendo: fraude, robo y traición. ¿Es verdad?, le preguntó a Gregorio. Él abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez fuera del agua. No contestes, gritó Janina. Necesitamos un abogado. Van a necesitar varios, dije. Uno penal, uno familiar y tal vez uno fiscal cuando el SAT y el IRS se metan. Esas transferencias no reportadas van a ser difíciles de explicar. Janina me miró pálida. ¿Llamaste al IRS? La voz de Gregorio se quebró. Todavía no. Pero Catalina me aseguró que van a interesarse mucho en ciertas irregularidades cuando el divorcio sea un asunto público. Observé cómo esa información le caía encima. Gregorio siempre había sido listo en cosas pequeñas y mezquinas. Lo suficiente para esconder infidelidades, vaciar cuentas poco a poco y manipular a su madre para que lo ayudara. Pero nunca fue realmente inteligente. Ser inteligente habría sido borrar mejor sus huellas. Ser inteligente habría sido no anunciar su traición en una cena familiar sin antes asegurar su salida. Diego habló por primera vez desde el anuncio de su padre. Papá, ¿de verdad le robaste dinero a mamá? No es robo, dijo Gregorio con voz débil. Era dinero del matrimonio. Tenía derecho. Tenías derecho a tenerlo, lo corregí con calma. Después del divorcio,
Lo que no tenías derecho a hacer era mover dinero en secreto a cuentas escondidas mientras me mentías sobre nuestra situación. Eso se llama robo, Gregorio. Eso se llama fraude. Camila se levantó de golpe, la silla raspando el piso. No puedo creerlo. Mamá trabajó tanto y tú solo. Su voz se rompió. Tomó su bolso y se alejó de la mesa rumbo a la playa. Diego miró a su padre y luego a mí, y sin decir nada, siguió a su hermana. Al menos no tenían que ver lo que seguía. Estás poniendo a mis hijos en mi contra, dijo Gregorio. No, respondí. Eso lo hiciste tú solo. Yo solo traje las pruebas. Janina ya estaba revisando su celular, seguramente tratando de contactar al abogado de la familia. Suerte con eso un sábado por la noche, en plena temporada de vacaciones. Además, cuando escuchara los detalles, ningún abogado decente tocaría este caso sin un anticipo enorme. Dinero que Gregorio ya no tenía. Guillermo dejó los papeles sobre la mesa con cuidado. ¿Desde cuándo lo sabías? Agradecí la pregunta. Guillermo siempre había sido el más inteligente de la familia. De las infidelidades, casi un año. Del dinero, 6 meses. ¿Y no dijiste nada? Estaba reuniendo pruebas, armando el caso, asegurándome de que cuando llegara este momento, tuviera todo a mi favor. Eso es frío, siseó Janina. Eso es inteligente, corrigió Guillermo. Me miró con algo que parecía respeto. Pudiste haberlo enfrentado en privado, intentar arreglar algo. De verdad, respondí. Gregorio me estaba robando y planeaba dejarme sin nada. ¿De verdad cree que habría tenido remordimiento solo porque se lo pidiera? Guillermo no contestó. Ambos sabíamos la respuesta. Gregorio se dejó caer en la silla, todavía apretando el sobre con los nudillos blancos. ¿Quién es ella?, preguntó de pronto. ¿Tu investigadora? ¿Quién te contó todo esto? Importa, respondí. Es una profesional, muy buena en su trabajo. Alguien que documentó cada hotel, cada cena, cada mensaje a Estefanía, a Jessica, a Lorena. 3 mujeres, Gregorio. 3 que sabemos. ¿Hubo más? Se estremeció al escuchar cada nombre. Janina me miró con rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto? No su hijo. Interesante. ¿Cómo pudiste destruir a tu familia de esta manera?, me reclamó Janina. Yo no destruí nada, respondí con firmeza. Eso lo hizo Gregorio cuando decidió robar y engañar. Yo solo me estoy asegurando de sobrevivir a la explosión. Un mesero se acercó con cuidado, seguramente preguntándose si debía llamar a seguridad. Le sonreí. Todo está bien, solo es una plática familiar. ¿Nos puede traer la cuenta, por favor? Yo pago, dijo Guillermo en voz baja mientras sacaba la cartera. Gracias, le dije de corazón. Guillermo no era el enemigo. Solo era un padre viendo cómo su hijo se desenmascaraba. Gregorio seguía mirando los papeles como si fueran a prenderse fuego. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, respondí. Ahora buscas un abogado, aunque buena suerte pagándolo. Ves dónde vas a vivir, porque la casa está solo a mi nombre. Les explicas a tus hijos por qué tiraste a la basura a tu familia y vives con las consecuencias de tus decisiones. Esto no se ha acabado, dijo, pero sin convicción. En realidad, Gregorio, sí se acabó. Lo terminaste tú mismo hace unos 20 minutos. Yo solo me aseguré de que no escribieras el final solo. Llegó la cuenta. Guillermo la pagó. Todos nos levantamos. Por fin esa cena horrible había terminado. Al salir del restaurante, sentí la mirada de Gregorio clavada en mi espalda. Que mirara. Que entrara en pánico. Que supiera lo que se siente que te traicione a alguien en quien confiabas. Yo me había preparado 6 meses para este momento. Él iba a pasar mucho más tiempo arrepintiéndose. Encontré a Camila y Diego sentados en el muro de la playa, con las olas rompiendo en la oscuridad frente a ellos. La noche de Cancún estaba cálida y húmeda, el aire salado mezclado con el aroma de flores nocturnas del hotel. Mi hija había estado llorando. Mi hijo parecía en shock,
como si lo hubieran golpeado de repente. Me senté entre ellos sin decir nada. A veces el silencio explica más que 1000 palabras. ¿Es verdad?, preguntó Camila al fin. ¿Todo? Sí. ¿Desde cuándo sabías de las infidelidades? Casi 1 año. ¿Y del dinero? 6 meses. Diego me miró. ¿Por qué no nos dijiste? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas y también protegerlos mientras armaba el caso. Estamos en medio de esto de todas formas, dijo él. Lo sé, y lo siento. Pero así al menos termina rápido. Sin peleas largas ni que les pidan elegir bando. Solo hechos, pruebas y consecuencias. Camila se limpió las lágrimas. ¿De verdad papá robó $200,000? Sí. Dinero que yo gané vendiendo propiedades comerciales. Lo escondió en cuentas secretas con ayuda de tu abuela, planeando dejarme sin nada cuando se fuera. Eso está muy mal, dijo Diego con la voz quebrada. Quería verse fuerte, adulto, pero solo tenía 14 años y acababa de descubrir quién era realmente su padre. Lo está, dije. Pero vamos a estar bien. ¿De verdad?, preguntó Camila. ¿Cómo? Respiré hondo. ¿Cómo les explicaba que me había preparado para esto, que congelé cuentas, contraté abogados y documenté todo, que tuve que volverme fría porque era la única forma de sobrevivir? La casa está solo a mi nombre, expliqué. Tu papá lo quiso así hace 8 años por impuestos. Resultó ser lo mejor que hizo por mí. Las cuentas compartidas están congeladas, pero yo tengo cuentas propias que él nunca conoció. Dinero que fui guardando cada mes de mis comisiones, por si acaso. Llevo tiempo preparándome para esta posibilidad. ¿Sabías que iba a hacer esto?, preguntó Diego. Lo sospechaba, le dije. Tu papá llevaba años infeliz. Pensé que tal vez podríamos arreglarlo, ir a terapia, reparar lo que estuviera roto. Pero cuando descubrí las infidelidades y el dinero, entendí que ya no había nada que salvar. Camila apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora regresamos a Phoenix cuando se acaben las vacaciones. Seguimos viviendo en la casa. Ustedes se quedan en sus escuelas. Todo será lo más normal posible. Su papá tendrá que buscar dónde vivir. Tendrá derecho a verlos, pero después de lo que hizo, no creo que nadie los obligue a pasar tiempo con él si no quieren. Yo no quiero, dijo Camila de inmediato. Diego se quedó callado un momento. De verdad dijo que había encontrado a alguien nuevo así, sin más. Como si no importáramos. Eso fue lo que más me rompió el corazón. No la traición hacia mí, sino la crueldad tan ligera con sus propios hijos. Sí, lo dijo. Entonces que se vaya al diablo, dijo Diego poniéndose de pie y sacudiéndose la arena del sort. Perdón, mamá, pero que se vaya al diablo. Debería haberle corregido el lenguaje, pero solo asentí. Hay momentos que lo merecen. Nos quedamos ahí un rato más, escuchando el mar y viendo cómo la luna pintaba caminos plateados sobre el agua. Otras familias pasaban cerca. Parejas tomadas de la mano. Niños corriendo con juguetes que brillaban. Gente normal en vacaciones normales. Nosotros ya no volveríamos a ser esa familia. Mi celular vibró. Era un mensaje de Catalina, mi abogada. Me dijeron que ya entregaste los papeles. ¿Cómo reaccionó? Contesté, casi se cae de la silla. Perfecto, respondió. Hablamos el lunes. Tenemos mucho trabajo. Trabajo, claro. Esto apenas comenzaba. Vendrían citas en la corte, declaraciones, peleas por bienes y custodia. Gregorio pelearía porque eso hacen los hombres débiles cuando se sienten acorralados. Mentiría, manipularía, intentaría pintarme como la villana. Pero yo tenía pruebas. Tenía hechos. Tenía un rastro de papeles imposible de negar. Y, más importante, tenía la verdad. Mamá, dijo Camila con voz bajita. ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Mi matrimonio se estaba terminando. El hombre que amé por más de 20 años me había traicionado de todas las formas posibles.
Estaba a punto de empezar de nuevo, sola, a los 52 años. Voy a estarlo, dije, y lo decía en serio. Caminamos juntos de regreso al hotel, con un brazo alrededor de cada uno. En el lobby, vimos a Gregorio discutiendo con Janina en susurros duros. Ambos levantaron la vista al vernos. El rostro de Janina estaba lleno de furia. El de Gregorio, de desesperación. Bárbara, por favor, empezó él. ¿Podemos hablar de esto? Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir en la cena. Cometí un error. Estaba confundido. No lo decía en serio. ¿Qué parte no decías en serio?, pregunté. ¿Encontrar a alguien nuevo? ¿Dejar de fingir o los $200,000 que robaste? Se estremeció. Janina le agarró el brazo. No digas nada más. No hasta que tengamos abogado. Buen consejo, dije. Deberías hacerle caso a tu mamá. Tiene mucha experiencia ayudándote a esconder cosas. Pasamos junto a ellos rumbo a los elevadores. Cuando las puertas se cerraron, alcancé a ver por última vez el rostro de Gregorio. Se veía perdido, asustado y de pronto muy viejo. Bien. En nuestra habitación del hotel, Camila y Diego dijeron que querían ver películas y relajarse. Los dejé tranquilos y salí al balcón con mi celular y una copa de vino que saqué del minibar. El océano se extendía frente a mí, oscuro e infinito. En algún punto de ahí estaba mi futuro. Un futuro sin Gregorio. Un futuro donde no tendría que preguntarme si me estaban mintiendo. Un futuro construido con verdad y no con promesas falsas. Alcé la copa hacia la luna. A los nuevos comienzos. La luna no respondió, pero no lo necesitaba. Yo ya sabía lo que venía. El resto de las vacaciones en Cancún fue extraño, como un sueño raro. Nos quedamos toda la semana porque yo ya la había pagado y no iba a dejar que el desastre de Gregorio arruinara el poco tiempo familiar que nos quedaba. Además, verlo incómodo tenía algo de satisfacción. A la mañana siguiente se mudó a otro hotel. Luego supe que Guillermo lo pagó, después de que Gregorio descubriera que sus tarjetas estaban al tope y sus cuentas congeladas. Janina me llamó 2 veces, dejando mensajes cada vez más histéricos sobre cómo estaba destruyendo a su familia. Los borré sin escucharlos completos. Camila y Diego parecían más tranquilos sin su padre cerca. Fuimos a la playa, visitamos casas históricas, comimos mariscos hasta no poder más. En momentos de silencio, los notaba mirándome distinto, como si estuvieran viendo a alguien que antes no habían terminado de conocer. Eres medio ruda, mamá, dijo Camila una tarde mientras comprábamos recuerdos. El lenguaje, respondí por reflejo, aunque estaba sonriendo. El verdadero caos empezó cuando regresamos a Phoenix. Catalina había estado muy ocupada durante nuestras vacaciones. Para cuando aterrizamos, ya tenía fechas de corte, órdenes temporales y una estrategia que habría hecho orgulloso a cualquier general. Nos reunimos en su oficina del centro el martes siguiente y me explicó todo con calma. Gregorio contrató a Tomás Patterson, dijo, deslizándome una carpeta sobre su escritorio de vidrio. Es caro, pero no muy bueno. Se especializa en intimidar al otro lado y esperar que cedan. Eso conmigo no funciona. ¿Y cómo lo está pagando?, pregunté. Janina vendió algunas acciones. Guillermo se negó a ayudar, lo cual es interesante. Lo era. Guillermo siempre había sido el sensato. Tal vez ver las pruebas por fin le abrió los ojos sobre quién era su hijo. ¿Cuál es el plan?, pregunté. La primera audiencia es en 3 semanas. Custodia temporal y manutención. Gregorio va a pedir tener a los niños el 50% del tiempo y que tú le pagues pensión, ya que dice estar desempleado. Me reí. De verdad me reí. ¿De verdad va a pedir que yo le pague?, dije incrédula. Lo va a intentar, respondió Catalina con calma. Pero no va a funcionar. No con los cargos de fraude encima. ¿Cargos de fraude? Catalina sonrió, y no era una sonrisa bonita. Ayer presenté una denuncia ante la policía. Robo entre cónyuges, fraude financiero y uso indebido de identidad por mover dinero en cuentas a nombre de Janina sin autorización. Ya están investigando.
Sentí que el estómago se me caía. ¿Puede ir a la cárcel? Probablemente no, dijo. Pero sí puede enfrentar multas, tener que devolver el dinero y quedar con antecedentes penales. Y lo más importante, fortalece muchísimo nuestra posición en el divorcio. Ningún juez va a ver con buenos ojos a alguien que le robó $200,000 a su esposa. Me recargué en la silla, tratando de procesarlo todo. Esto era real. De verdad estaba pasando. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir con tu vida. Seguir trabajando. Ser la mamá estable. Documentar todo. Cada mensaje de Gregorio, cada llamada, cada encuentro. Y haga lo que haga, no te enganches con Janina. Ella va a tratar de pintarte como vengativa e inestable. ¿Soy vengativa? Estás protegiéndote a ti y a tus hijos. No es lo mismo. Salí de la oficina de Catalina sintiéndome fuerte y aterrada al mismo tiempo. Esto ya era una guerra y yo había disparado primero. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La primera llegó 3 días después, cuando Gregorio apareció en mi casa. Estaba en mi oficina, preparando una presentación para un cliente, cuando sonó el timbre. Por la ventana vi su coche en la entrada. Bueno, mi coche en realidad, la camioneta que compré 2 años atrás y que, por tonta, puse a nombre de los dos. Pensé en no abrir, pero Camila estaba arriba haciendo tarea y no quería que se encontrara con él sola si armaba un escándalo. Abrí la puerta, pero no lo dejé pasar. ¿Qué quieres, Gregorio? Se veía fatal. Sin afeitar, la ropa arrugada, los ojos rojos de no dormir o de llorar, o de ambas cosas. Quiero ver a mis hijos. Llámales. Tiene sus números. No me contestan. Ese no es mi problema. Los pusiste en mi contra. No, le dije. Eso lo hiciste tú cuando dijiste que habías encontrado a alguien nuevo y los dejaste plantados en la cena. Yo solo expliqué el porqué. Dio un paso más cerca. Olía a alcohol, aunque apenas era mediodía. Todo esto es tu culpa. Si hubieras sido mejor esposa, no habría tenido que buscar a alguien más. Y ahí estaba. El verdadero Gregorio. El que había visto por años y siempre había justificado. El hombre que jamás asumía responsabilidad. Sal de mi propiedad, dije tranquila. También es mía. No, no lo es. Está solo a mi nombre. Desde hace 8 años. Fue tu idea, ¿recuerdas? Por los impuestos. Yo pagué la hipoteca con dinero que te di. Y yo tengo los estados de cuenta que muestran que ese dinero salió de mis ingresos. Ahora vete. Quiero ver a Diego y a Camila. Entonces hazlo a través de tu abogado, como Catalina ya te dijo. Son mis hijos. Y debiste pensar en eso antes de robarnos y engañar a su madre. Sal de mi propiedad ahora mismo o voy a llamar a la policía. Gregorio se quedó ahí, apretando y soltando los puños. Por un segundo pensé que de verdad iba a intentar empujarme para entrar. Mi mano ya iba directo al celular cuando Camila apareció detrás de mí. Papá, vete. No queremos verte. El rostro de Gregorio se desmoronó. Hija, por favor, déjame explicarte. Explicar qué, respondió ella. ¿Qué le dijiste fría a mamá? ¿Qué nos robaste dinero? ¿Qué andabas con otras mientras ella trabajaba 60 horas a la semana? ¿Qué exactamente quieres explicar? Lenguaje, murmuré sin mucha fuerza. Mamá, ya basta. Tengo 17 años. Puedo decir groserías cuando mi papá está haciendo una basura. Camila, la interrumpí. Adentro, ahora. Me lanzó una última mirada furiosa a Gregorio y subió las escaleras haciendo temblar todo. Gregorio ya estaba llorando, lágrimas reales corriéndole por la cara sin afeitar. Lo he perdido todo. Sí, le dije con calma. Y fue por tus decisiones. Aún te amo. Las palabras quedaron entre nosotros como flores venenosas. Antes habrían significado algo. Antes me habrían hecho dudar, pensar en perdonar, imaginar reconstruir. Ahora solo me cansaban. No, respondí,
Tú amas lo que yo te daba, estabilidad, dinero, una casa, alguien a quien culpar por tus fracasos. Pero nunca me amaste. Si lo hubieras hecho, no habrías hecho nada de esto. Bárbara, empezó. Vete a donde estés viviendo ahora, Gregorio. No regreses aquí a menos que tengas una visita aprobada por el juez. No me llames, a menos que sea una emergencia real con los niños. Todo lo demás, por medio de tu abogado. ¿Está claro? Se limpió la cara con la manga. ¿Has cambiado? No, dije. Solo dejé de fingir, igual que tú. Cerré la puerta antes de que pudiera contestar. Desde la ventana lo vi caminar tambaleándose hasta el coche, sentarse ahí varios minutos y finalmente irse. Me temblaban las manos. Me quedé agarrada de la perilla, respirando despacio, esperando que el corazón dejara de latir tan rápido. Mamá, dijo Diego desde la cocina. Había escuchado todo. ¿Estás bien? Sí, amor. Dudó un segundo. Fuiste medio intimidante, pero en el buen sentido. Solté una risa débil. Gracias. ¿Crees que vuelva? No, si yo puedo evitarlo. Esa misma noche solicité una orden de restricción. Catalina me dijo que probablemente no la aprobaría, porque Gregorio no me había amenazado directamente, pero serviría para dejar constancia y mandar un mensaje claro. Estaba aprendiendo a pensar como abogada, documentar todo, crear pruebas, construir un caso. También estaba aprendiendo lo que se sentía odiar de verdad a alguien que una vez amé. Y, para mi sorpresa, esa sensación era liberadora. La primera audiencia llegó como una tormenta que llevaba días formándose en el horizonte. Catalina me había preparado para todo, qué ropa usar, cómo hablar, a dónde mirar. Los jueces son humanos, me dijo. Responden a la calma, la seguridad y la credibilidad. Gregorio va a intentar pintarte como fría y calculadora. Yo estaba lista. Necesitaba estar tranquila y segura de mí misma. Me puse un traje azul marino, joyería mínima, el cabello recogido en un moño prolijo, profesional pero sin intimidar, confiada pero no agresiva. La imagen de una mujer que tenía su vida en orden, aunque su matrimonio se estuviera desmoronando. Gregorio apareció con un traje que no le quedaba, probablemente prestado de su padre. Thomas Patterson estaba a su lado, con un perfume caro y un apretón de manos agresivo. Me miró como si yo fuera algo que se había pegado a su zapato. Vamos a terminar con esto, murmuró Catalina mientras tomábamos asiento. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Patricia Ulbrook. Catalina me había dicho que era justa, minuciosa y que no toleraba tonterías ni de abogados ni de clientes. Buena noticia para nosotros, mala para Gregorio. Patterson comenzó primero, pintando a Gregorio como un padre devoto injustamente separado de sus hijos por una esposa vengativa. Ignoró las infidelidades. Desestimó los problemas financieros como un malentendido sobre los bienes matrimoniales y dijo que Gregorio necesitaba apoyo económico para restablecerse después de que yo había congelado todas sus cuentas. Fue una clase magistral de manipulación. Si no hubiera sabido la verdad, casi podría haber sentido lástima por él. Entonces se levantó Catalina. No alzó la voz. No hizo falta. Simplemente presentó prueba tras prueba, estados de cuenta mostrando el robo sistemático, fotografías del investigador privado, mensajes de texto donde Gregorio discutía cómo dejarme sin nada. Correos electrónicos entre Gregorio y Janina sobre cómo ocultar el dinero, y luego la prueba más contundente. Documentos fiscales mostrando que Gregorio había reportado pérdidas falsas en sus negocios los últimos 3 años para no pagar su parte de los impuestos sobre mis ingresos. La expresión de la jueza Ulbrook se volvió más fría con cada prueba. Señor Patterson, dijo la jueza cuando Catalina terminó, ¿en serio me está pidiendo que le otorgue pensión a su cliente cuando parece haber cometido tanto robo conyugal como fraude fiscal? Patterson se quedó sin palabras. Su señoría, esas alegaciones están en disputa. Están documentadas, interrumpió Catalina, con fechas, cantidades y su firma en múltiples transacciones. Además, hay una investigación criminal en curso. Investigación criminal, pensó Patterson, lanzando a Gregorio una mirada que podía derretir acero.
Gregorio se movió incómodo, no le había contado a su abogado esa parte. Interesante. La jueza Ulbrook revisó sus notas. Ordeno custodia temporal a favor de la señora Brock, con visitas supervisadas para el señor Gregorio mientras se resuelve la investigación criminal. No hay pensión conyugal. De hecho, señor Gregorio, se le ordena devolver los $200,000 al patrimonio matrimonial en un plazo de 30 días. Su señoría, él no tiene acceso a esos fondos, dijo Patterson con voz débil. Entonces que se las arregle para acceder a ellos. 30 días. La próxima audiencia será dentro de 60 días para evaluar el progreso en la restitución financiera y los resultados de la investigación criminal. Se levanta la sesión. El martillo cayó como un disparo. Patterson ya estaba reprendiendo a Gregorio en susurros duros cuando salimos de la sala. Catalina me apretó el brazo. Eso salió mejor de lo que esperaba. Tiene que devolver el dinero en 30 días o se le considerará en desacato, lo que podría significar cárcel. ¿De verdad irá a la cárcel?, pregunté. Probablemente no. Janina seguramente venderá más bienes para ayudarlo, pero le dolerá, y eso es lo que importa. Salimos al sol de Phoenix. Era abril y el calor empezaba a subir, preparándose para los meses brutales de verano. Me sentía más ligera de lo que había estado en meses, quizá años. ¿Un trago para celebrar?, preguntó Catalina. Después, primero voy por Diego a su práctica de béisbol, y mañana un café para planear los siguientes pasos. Trato hecho, dijo. Conduje hacia la escuela de Diego, todavía disfrutando la sensación de victoria. Gregorio había pensado que podría manipular el sistema, usar su encanto y el dinero de su madre para pintarme como la villana. En cambio, había quedado expuesto tal como era. Pero la euforia no duró. Esperaba en el estacionamiento de la escuela cuando sonó mi celular. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo tomar la llamada. ¿Es Bárbara? Quien pregunta, respondió una voz. Me llamo Cassandra. Soy una de las mujeres con las que tu esposo estuvo saliendo. Apreté más fuerte el volante. Estoy al tanto de las infidelidades. Si llamas para jactarte, no lo hagas. Llamo porque creo que necesitas saber algo. ¿Qué cosa? Estoy embarazada. El mundo se inclinó a un lado. ¿Qué? 3 meses. Me enteré seguro la semana pasada. Gregorio es el padre. ¿Cómo lo sabes? Porque era la única con la que estaba. Y porque me dijo que te dejaría por mí. Dijo que se divorciaría, se casaría conmigo y formaríamos una familia. No podía respirar, no podía pensar. Esto iba más allá de la traición. Esto era aniquilación. ¿Estás ahí?, preguntó Cassandra. Sí, estoy aquí. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos. Dijo que estaba separado. Para cuando descubrí la verdad ya estaba demasiado involucrada. Y ahora estoy embarazada y no contesta mis llamadas. ¿Por qué me dices esto? Porque creí que debía saberlo, y para advertirte que voy a quedarme con el bebé y voy a pedir manutención. Sé que te estás divorciando, vi los documentos de la corte, son públicos. Solo quería que lo supieras antes de que apareciera en los papeles de la corte. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Gregorio lo sabe? Le he dejado decenas de mensajes. No ha respondido. Gracias por llamar. Lo siento, dijo, y sonaba sincera. Por todo. Colgó. Me quedé ahí en el estacionamiento, viendo a los padres recoger a sus hijos, viendo cómo el mundo normal seguía mientras el mío explotaba de nuevo. Un bebé. Gregorio había dejado embarazada a una de sus amantes. Diego apareció en la ventana del auto, con su bolsa de béisbol colgada al hombro. Al ver mi cara, su sonrisa desapareció. Mamá, ¿qué pasó? Sube, logré decir. Tenemos que ir a casa. Durante el camino no preguntó nada, solo se quedó callado mientras yo sujetaba el volante y trataba de no gritar. Al llegar a casa, fui directo a mi cuarto y llamé a Catalina. Tenemos un problema, dije cuando contestó. ¿Qué tipo de problema?
El tipo donde Gregorio dejó embarazada a una de sus amantes y ella va a pedir manutención. Silencio del otro lado. Oh, eso es perfecto, dijo finalmente. ¿Perfecto? ¿Cómo es eso perfecto? Porque destruye cualquier simpatía que él pudiera haber ganado. Demuestra que las infidelidades no fueron simples errores emocionales. Muestra un patrón, intención y consecuencias. Además, si ella pide manutención, eso significa dinero que él no tiene, dinero que necesitaría para devolvérmelo. Es un regalo, Bárbara. No se siente como un regalo. Lo sé, pero créeme, esto en realidad nos ayuda. Colgué y me recosté en la cama, mirando al techo. 23 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida ladrillo por ladrillo, ahora reducida a escombros. Y en algún lugar, una mujer que nunca había conocido llevaba el hijo de mi esposo. El universo tenía un sentido del humor enfermo. No le conté a los niños sobre Cassandra, todavía no. Ya estaban lidiando con suficiente. Pero ese conocimiento pesaba en mi pecho como una piedra, fría y pesada. Catalina presentó una moción para obligar a Gregorio a declarar todas sus posibles obligaciones de manutención infantil. Patterson la disputó, pero la jueza Ulbrook no lo permitió. Si el señor Gregorio ha tenido un hijo fuera de este matrimonio, es absolutamente relevante para la división de bienes y el cálculo de manutención, dictaminó. Gregorio tuvo que admitirlo en una declaración 2 semanas después. No estuve presente, pero Catalina me pasó la grabación. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Sí, soy potencialmente el padre del hijo de Cassandra. Estamos esperando los resultados de la prueba de paternidad. Potencialmente, todavía tratando de zafarse. La prueba de paternidad llegó positiva a principios de mayo. Gregorio debía manutención inmediatamente, lo que significaba que los $200,000 que debía devolverme ahora se dividirían entre Cassandra y yo. Janina estaba furiosa, llamándome a cualquier hora hasta que bloqueé su número. Walter, en cambio, pasó una tarde por mi casa con una botella de vino y una disculpa. No sabía, dijo, parado en mi porche como un hombre en confesión. De todo, del robo, de las infidelidades, de sus planes. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. ¿De verdad lo habrías detenido? Lo miré a los ojos. Me gusta pensar que sí. He pasado 40 años construyendo una reputación basada en la honestidad e integridad para descubrir que mi hijo no tiene ninguna. Lamento que estés pasando por esto. Lamentas, dije. Bárbara, tú eres la víctima aquí. Todos somos víctimas de las decisiones de Gregorio. Incluso él, de cierta manera. Walter sonrió tristemente. Eres más generosa de lo que él merece. Permanecimos un momento en el porche, el aire cálido y seco del desierto rodeándonos. Janina está convencida de que planeaste todo esto, dijo. Que atrapaste a Gregorio para que se rebelara. Sí lo atrapé, pero solo después de descubrir lo que llevaba haciendo durante años. Solo le di suficiente cuerda para que se ahorcara él mismo. ¿El anuncio de las vacaciones fue tu idea? No, eso fue puro Gregorio. Yo solo tenía los papeles listos para cuando él hiciera su movimiento. Walter negó con la cabeza. Lo criaste mejor que esto. Eso creí que hice. Algunas personas no quieren mejorar, solo quieren estar cómodas. Se fue después de terminar su vino. Aprecié esa visita más de lo que podía expresar. Era bueno saber que no todos en la familia de Gregorio estaban delirando. Llegó junio con temperaturas que superaban los 100 grados. La segunda audiencia estaba programada para mediados de mes. Gregorio aún no había devuelto los $200,000. Alegaba que Janina tenía el dinero invertido en activos que tardarían en liquidarse. La jueza Ulbrook no mostró simpatía. Señor Gregorio, tuvo 30 días. Han pasado 60 días. O produces el dinero o me explicas por qué no debería ser considerado en desacato. Patterson se levantó. Su señoría, la madre de mi cliente está trabajando con su asesor financiero para acceder a los fondos. Es cuestión de papeleo y tiempos de mercado. Es cuestión de que su cliente cometió fraude y luego se niega a hacer la restitución, respondió Catalina.
Robó este dinero durante 4 años. Puede devolverlo de inmediato si quiere. La jueza Ulbrook golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. Les doy una última prórroga, 2 semanas. Si el dinero no se devuelve para entonces, señor Gregorio, pasará 30 días en la cárcel del condado por desacato. El rostro de Gregorio se puso blanco. Cárcel. Cárcel de verdad. Patterson empezó a desesperarse. Su señoría, eso parece excesivo. Excesivo es robar $200,000 a tu cónyuge y luego jugar con la devolución, dijo la jueza. 2 semanas. Se levanta la sesión. Afuera del juzgado, Catalina prácticamente brillaba de satisfacción. Ahora lo devolverá. Janina no lo dejará ir a la cárcel. Suena un poco decepcionada, le dije. Habría sido satisfactorio verlo de naranja. Catalina rió. Es broma. Más o menos. Pero en serio, esto es bueno. Cuando devuelva el dinero, podemos pasar a los trámites finales del divorcio. Esto podría estar terminado para otoño. ¿Terminado? La palabra se sentía extraña. Después de 23 años, simplemente estaría terminado. Esa noche, Claudia me pidió hablar conmigo. Nos sentamos en mi habitación, cruzadas de piernas sobre la cama, como cuando era pequeña y necesitaba ayuda con la tarea o problemas de chicos. He estado pensando en la universidad, dijo. Está bien. Quiero irme lejos, tal vez a California o Oregón, a algún lugar donde no tenga que ver a papá ni escuchar de él ni lidiar con todo esto. Mi corazón se quebró un poco. Cariño, no tienes que huir. No estoy huyendo. Estoy eligiendo mi propio camino, como tú. No elegiste este camino, dijo con firmeza. Solo respondiste a la situación en la que estabas. No, insistió. Elegiste luchar en vez de rendirte. Elegiste protegerte a ti y a nosotros. Elegiste fuerza. Eso es lo que yo también quiero elegir. La abracé, conteniendo las lágrimas. Puedes ir a donde quieras. Te apoyaré por completo. Incluso California. Incluso California, aunque te extrañaré terriblemente. Volveré a casa en vacaciones. Será mejor, dijo. Nos quedamos un rato abrazadas, y me di cuenta de que tal vez toda esta pesadilla le había dado a mi hija algo valioso, no solo la certeza de que las mujeres pueden ser fuertes, sino también el permiso de elegir su propio camino sin culpa. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana, 2 días antes del plazo de Gregorio. Los $200,000 fueron transferidos desde la cuenta de inversiones de Janina. Catalina llamó 30 segundos después de que recibí la notificación. Lo tengo. Perfecto. Hoy presento los trámites finales del divorcio. Alegaremos que violó el contrato matrimonial mediante infidelidad, robo y fraude. Buscaremos que te quedes con la casa, con la mayoría de los bienes y con derechos de visita mínimos para él. Con el bebé de Cassandra en camino y las acusaciones criminales aún pendientes, estamos en una posición fuerte. ¿Cuánto tiempo? 2, quizá 3 meses hasta que esté finalizado. Serás libre para tu cumpleaños. Mi cumpleaños era en septiembre. Libre a los 53. El pensamiento debería haberme hecho feliz. En cambio, solo me sentía vacía. Ese fin de semana, llevé a Tadeo y Claudia a hacer senderismo en la montaña Camelback. Subimos temprano en la mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, alcanzando la cima justo cuando el sol convertía el desierto en oro. Mamá, dijo Tadeo, respirando con dificultad por la caminata, ¿crees que papá alguna vez se disculpará? No lo sé. ¿Quieres que lo haga? ¿Lo quería? Pasé tanto tiempo enfadada, siendo estratégica, siendo fuerte. Pero debajo de todo eso, ¿quería una disculpa, una explicación? ¿Alguna señal de que el hombre al que había amado durante 2 décadas realmente había existido alguna vez? Creo que quiero que entienda lo que destruyó, dije finalmente. Pero no creo que sea capaz de esa clase de conciencia de sí mismo. Qué triste, dijo Claudia. Lo es, pero no es nuestra responsabilidad hacer que lo entienda. Solo tenemos que seguir adelante.
Nos quedamos allí en la cima de la montaña, mirando Fénix extendiéndose bajo nosotros como una promesa. La ciudad donde había construido mi carrera, criado a mis hijos y sobrevivido a mi matrimonio. La ciudad donde iba a construir mi futuro, cualquiera que fuera ese futuro. La audiencia final de divorcio estaba programada para finales de agosto, apenas 3 semanas antes de mi cumpleaños número 53. Ese verano en Phoenix fue brutal, temperaturas alrededor de 46 grados centígrados, aire tan seco que quemaba los pulmones. Sentía que la ciudad misma trataba de purificarme con fuego. Gregorio vivía en un pequeño departamento cerca de Tempe, financiado por los recursos cada vez más escasos de Janina. La investigación criminal había resultado en un acuerdo. Evitaría la cárcel si pagaba la restitución y aceptaba 3 años de libertad condicional. Walter finalmente se plantó y se negó a aportar más dinero para la defensa legal de su hijo. Janina quedó cargando con toda la responsabilidad sola. Cassandra tuvo a su bebé en julio, una niña a la que llamó Sofía. Gregorio la vio 2 veces. Según los documentos de la manutención que me mostró Catalina, ya llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Pronto va a perder su licencia, dijo Catalina durante una de nuestras reuniones de preparación. No puede ejercer su profesión con antecedentes criminales y pagos de manutención impagos. Básicamente, ahora es inempleable. ¿Qué va a hacer?, pregunté. Ya no es tu problema, respondió. Tenía razón, pero aún sentí un extraño giro de algo que podría haber sido lástima. 23 años no desaparecen así nomás, incluso cuando deberían. La noche antes de la audiencia, Claudia llegó a mi habitación con sus cartas de aceptación a la universidad. Había sido aceptada en 3 escuelas de California, 2 en Oregón y 1 en Washington. Estoy pensando en la Universidad de San Diego, dijo, esparciendo las cartas sobre mi cama como si fueran cartas del tarot que leía en el futuro. Está lejos. Ese es el punto, mamá. Nuevo comienzo, nueva vida, como la que estás consiguiendo. No estoy consiguiendo una nueva vida. Solo estoy recuperando la que tenía. No, estás consiguiendo una mejor. Estás consiguiendo la versión donde no cargas peso muerto. Quise discutir, decirle que su padre no era peso muerto, que había contribuido con algo a nuestra familia además de dolor y deudas, pero no pude pensar que era ese algo. Tadeo era menos decisivo sobre su futuro. A sus 15 años, estaba atrapado en ese terrible espacio entre la infancia y la adultez, viendo cómo su familia se desmoronaba y tratando de descubrir quién se suponía que debía llegar a ser. Empezó a ver a una terapeuta en junio, una mujer amable llamada Patricia, especializada en adolescentes que lidiaban con traumas familiares. ¿Cómo va Tadeo?, le pregunté durante una sesión de seguimiento para padres. Está enojado, dijo Patricia. Lo cual es saludable. Tiene derecho a estar enojado. También está triste, confundido y a veces aliviado de que la tensión finalmente haya terminado. Todo eso es normal. ¿Se va a poner bien eventualmente? Los niños son resilientes y te tienen a ti, lo cual importa más de lo que probablemente te das cuenta. La mañana de la audiencia, me vestí con el mismo traje azul marino que había usado en todas las comparecencias anteriores, mi uniforme de guerra. Catalina me esperaba en las escaleras del juzgado, impecable y con su maletín como si fuera un arma. Lista como siempre. Recuerda, Gregorio intentará una última manipulación. Puede llorar, puede suplicar, puede tratar de pintarse como víctima. No reacciones. Mantente serena. Déjame manejarlo a él. Adentro, la sala estaba fría por el aire acondicionado a todo lo que daba, un contraste brutal con el infierno afuera. Gregorio ya estaba allí con Pablo, su abogado, ambos con cara de preferiríamos estar en cualquier otro lugar. Gregorio había bajado de peso, su traje colgaba de él como la ropa de un espantapájaros. El cabello se le estaba canoseando en las sienes de una manera que nunca había notado antes. Se veía viejo, derrotado, roto, bien. La jueza Patricia Ulbrook entró y todos nos pusimos de pie. Había sido asignada a nuestro caso desde el principio, lo cual Catalina dijo que era suerte. Había visto todo desde el inicio. Sabía exactamente quién era Gregorio.
Los procedimientos comenzaron con Pablo haciendo un último intento desesperado de conseguir custodia compartida y una división más equitativa de los bienes. Mi cliente ha cometido errores, dijo. Pero sigue siendo el padre de estos niños. Merece mantener una relación con ellos. Tiene visitas supervisadas, dijo la jueza Ulbrook, que ha usado exactamente 4 veces en 6 meses. Si el señor Gregorio quisiera una relación con sus hijos, ha tenido oportunidades más que suficientes. Ha lidiado con cambios de vida significativos, cambios que él mismo creó con sus propias decisiones. Señor Patterson, llevo 30 años practicando derecho familiar. Puedo reconocer a un manipulador cuando lo veo. Su cliente robó a su esposa, la engañó repetidamente, tuvo un hijo con otra mujer y no ha mostrado remordimiento ni responsabilidad alguna. No estoy interesada en premiar ese comportamiento. Pablo se sentó. Sabía que había sido derrotado. Catalina presentó nuestras solicitudes finales. Yo conservaría la casa, mis cuentas de retiro y el 70% de los bienes matrimoniales restantes. Gregorio recibiría sus pertenencias personales, su coche de 8 años que apenas funcionaba y el 30% de los bienes, menos la restitución que aún debía. Tendría visitas supervisadas con los niños hasta que cumplieran 18 años, momento en el que ellos podrían decidir por sí mismos. Sin pensión alimenticia entre nosotros, separación limpia. La jueza Ulbrook revisó los documentos, hizo algunas preguntas para aclarar detalles y luego miró directamente a Gregorio. Señor Gregorio, ¿tiene algo que decir antes de que tome mi decisión? Gregorio se levantó lentamente. Me preparé para las lágrimas, las súplicas, la manipulación de la que Catalina me había advertido. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo. Fui egoísta y estúpido, y destruí lo mejor que había tenido. La sala quedó en silencio. Incluso la jueza Ulbrook parecía sorprendida por la admisión tan directa. No espero perdón, continuó Gregorio. No lo merezco. Solo quería que Brooke supiera que tenía razón en todo, sobre mí, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. Ella merece algo mejor de lo que yo le di. Se sentó. Pablo parecía atónito. Catalina levantó una ceja levemente. Yo no sentí nada. Sus palabras eran solo palabras, sonidos vacíos en una sala fría. Muy poco, demasiado tarde. La jueza Ulbrook aclaró su garganta. Gracias por su honestidad, señor Gregorio, aunque sea a última hora. Sin embargo, el remordimiento no deshace el daño. Concedo el divorcio bajo los términos propuestos por la abogada de la señora Brock. Este matrimonio queda disuelto. Ambos son libres de continuar con sus vidas. El mazo cayó por última vez. Se había acabado. Los escalones del juzgado cegaban con el sol de agosto. Catalina hablaba sobre los documentos finales y la transferencia de bienes, pero apenas la escuchaba. 23 años se habían reducido a firmas en documentos legales y a la sentencia de una jueza. Terminado. Finalizado. Brooke, dijo Catalina tocándome el brazo. ¿Estás bien? No sé qué siento, respondí. Eres libre. Eso es lo que eres. Libre. La palabra se sentía extraña, como probarse ropa que todavía no encaja del todo. Había sido la esposa de Gregorio por tanto tiempo que no estaba segura de quién era Brooke sin ese título. Ve a casa, dijo Catalina. Abre un vino. Celebra. Ganaste. ¿Había ganado? No se sentía como ganar. Se sentía como sobrevivir a un desastre natural. Exhausta, traumatizada, pero respirando. Conduje por calles conocidas, pasando los edificios donde había cerrado negocios millonarios, la escuela donde dejé a Tyler esa mañana, la cafetería donde Gregorio y yo solíamos desayunar los sábados cuando todo parecía estar bien, o cuando yo pensaba que estaba bien. La casa estaba vacía cuando llegué. Tyler estaba en práctica de béisbol. Chloe en casa de una amiga. Me paré en el vestíbulo mirando el hogar que había luchado tanto por conservar y de repente entendí por qué lo había hecho. No por la casa en sí, sino porque representaba algo que Gregorio no podía quitarme, la prueba de que había construido algo duradero sin su ayuda, a pesar de su traición.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Walter, escuché que es definitivo. Felicidades, si esa es la palabra correcta. Te merecías algo mejor de lo que mi hijo te dio. Le respondí, gracias por todo. Por ser honesto y decente cuando no tenías que serlo. Otro mensaje llegó, de un número que no reconocí. Era Cassidy, sé que esto es raro, pero quería agradecerte por no involucrar a Sofía en la batalla legal. Ella no merece ser daño colateral. Respondí, ni ninguno de nosotros lo merecía. Cuida de tu hija. Espero que Gregorio se haga cargo de ella, pero si no lo hace, parece que tú eres lo suficientemente fuerte para hacerlo sola. Lo aprendí viendo cómo enfrentabas todo. Los mensajes no paraban de llegar. Amigos con los que había perdido contacto durante el matrimonio. Colegas que se habían enterado por rumores. Incluso mi propia madre llamando desde Florida, donde se había retirado hace 5 años. Nunca me cayó bien, dijo sin preámbulo. Podrías haberlo dicho antes de que me casara con él. ¿Me hubieras escuchado? Probablemente no. Bueno, ahora estás libre de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer? Había gastado tanta energía en la pelea que no había pensado mucho en lo que venía después. No sé. Trabajar. Criar a los niños. Descubrir quién soy. Eres Brooke. Siempre has sido Brooke. Solo te olvidaste por un tiempo. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en el patio trasero, viendo cómo el sol pintaba el cielo con tonos imposibles de rosa y naranja. Los atardeceres en Phoenix eran espectaculares, el único beneficio de vivir en un desierto donde el calor podía matarte. Chloe llegó primero, entrando con su caos adolescente habitual. ¿Ya terminó? Sí, terminó. Me abrazó fuerte, oliendo a cloro y protector solar después de la tarde en la piscina de su amiga. ¿Cómo te sientes? Raro, vacía, aliviada, triste, todo a la vez. Eso es justo. Se apartó un poco, estudiando mi rostro. ¿Vas a llorar? Tal vez después. ¿Puedo llorar yo? Claro que sí. Ahí mismo en el patio, sollozando sobre mi hombro mientras el cielo se oscurecía y el desierto pasaba de horno a solo opresivo. La abracé y la dejé llorar por la familia que habíamos sido, por el padre que ella pensó que tenía, por el futuro que imaginó y que ahora nunca existirá. 1 hora después llegó Tyler, sudado de la práctica y hambriento como siempre. Pedí pizza, su favorita, la de demasiado pepperoni y extra queso, y cenamos en el patio como si fuera una noche normal, como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Entonces, ¿papá ya se fue de verdad?, preguntó Tyler con la boca llena de pizza. Sí, se fue de verdad. Bien. ¿Podemos tener un perro? Me reí, la primera risa genuina en meses. ¿Por qué quieres un perro? Porque papá siempre decía que no, y ahora no puede. Chloe se animó. ¿De verdad podemos? He querido un perro por siempre. Lo vamos a pensar. Eso significa que mamá dice que sí, le dijo Tyler a su hermana. Eso significa que mamá dice que lo vamos a pensar, corregí, pero sonreía. Terminamos la cena y limpiamos juntos, moviéndonos por la cocina con la armonía fácil que habíamos desarrollado durante el verano. Esta era mi familia ahora. No la unidad rota y tóxica que habíamos sido, sino algo más pequeño, más simple y mucho más honesto. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, me paré en mi habitación y miré el espacio donde antes estaban las cosas de Gregorio. Cajones vacíos, el closet vacío, nada quedaba de él salvo su ausencia. Debería haberme sentido triste. En cambio, me sentí ligera. Saqué mi laptop y abrí mi correo electrónico. Había un mensaje de Catherine con todos los documentos finales del divorcio. Los descargué en una carpeta llamada Terminado y cerré la computadora. 23 años reducidos a archivos digitales en una carpeta. Pero también 23 años sobrevividos, soportados, superados. Me metí en mi cama, en mi casa, en mi vida, y dormí mejor que en años. Llegó septiembre con temperaturas un poco más frescas y la sensación de nuevos comienzos.
Chloe se fue a la University of San Diego a mediados de mes, su auto lleno con todas sus cosas, su rostro iluminado por la posibilidad de un futuro. Tyler comenzó su segundo año de preparatoria, probándose para el equipo de béisbol varsity y ya hablando de universidades, aunque le faltaban 3 años. Me entregué al trabajo con energía renovada. Sin el drenaje constante de las necesidades, quejas y traiciones de Gregorio, descubrí que tenía tiempo y enfoque que había olvidado que existían. Cerré 3 negocios importantes solo en septiembre, ganando comisiones que hicieron que mi cuenta bancaria luciera saludable por primera vez en años. Mis colegas notaron el cambio. «Estás diferente», dijo mi jefa Jennifer una mañana mientras tomábamos café. «Más aguda, más enfocada». Me deshice del lastre. Gregorio siempre fue lastre. Me alegra que finalmente lo hayas visto. Podrías haber dicho algo. ¿Me hubieras escuchado? Era la misma pregunta que me había hecho mi madre. La respuesta era la misma, probablemente no. En octubre recibí una llamada de un número desconocido. Gregorio, borré su contacto, pero aún reconocí los dígitos. Dejé que cayera en el buzón de voz. Brooke, soy yo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decir algo. Me voy a Nevada. Oportunidad de trabajo, nuevo comienzo, todo eso. Quería avisarte para que no pienses que abandono a Tyler y Chloe. Seguiré lo suficientemente cerca para visitarlos. Estoy intentando mejorar. Ser mejor. De todas formas, espero que estés bien. Te mereces estar bien. Borré el mensaje sin terminar de leerlo. Al día siguiente Catherine llamó. ¿Te contactó Gregorio? ¿Cómo supiste? Porque me envió un aviso formal de que se está mudando, requerido por el acuerdo de custodia. Va a tomar un trabajo en una agencia de autos en Las Vegas, en ventas. Bien por él, supongo. También tiene 3 meses de retraso en la manutención de todos los niños, Sofía y tus hijos. Cassidy está solicitando el embargo de salario. No es mi problema ya. Exacto. Pero me molestó más de lo que quería admitir. No porque necesitara su dinero, no lo necesitaba, sino porque Tyler y Chloe merecían un padre que cumpliera, que apareciera, que lo intentara. En cambio, recibieron a Gregorio, que huyó a Nevada y se hizo la víctima. Tyler recibió la noticia con estoicismo. Como sea. De todos modos, no quería verlo. Chloe fue más filosófica. Tal vez sea mejor así. Corte limpio. Sin visitas incómodas donde todos fingimos que todo está bien. Mi hija inteligente y perceptiva. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? En noviembre tuve mi primera cita de verdad desde el divorcio. Una colega me arregló un encuentro con un arquitecto divorciado llamado Santiago, a quien le gustaba el senderismo y las películas clásicas. Cenamos en un restaurante tranquilo, hablamos durante 3 horas y nos despedimos prometiendo repetirlo. Al día siguiente me mandó un mensaje, lo pasé increíble. Eres fascinante. Le respondí, eres muy amable, pero creo que necesito más tiempo antes de estar lista para esto. Él contestó con un pulgar arriba y un cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás, avísame. Lo aprecié. Sin presión, sin expectativas, solo espacio para sanar. Se acercaron las fiestas con una mezcla de miedo y anticipación. El primer día de Acción de Gracias sin Gregorio, la primera Navidad, pero también las primeras fiestas donde no tenía que manejar sus humores, a sus padres, ni sus demandas. Walter nos invitó a su casa para el Día de Acción de Gracias. Al parecer, Janet se había mudado a California para estar cerca de Gregorio, lo que decía mucho sobre sus prioridades. Aceptamos la invitación de Walter y tuvimos una cena sorprendentemente agradable con él y la familia de su hermana. Personas que siempre habían sido amables conmigo, incluso cuando estaba casada con Gregorio. Me estoy divorciando de Janet, me dijo Walter en voz baja mientras recogíamos después de la cena. Debí haberlo hecho hace años. Me tomó darme cuenta de cómo habilitaba a Gregorio para abrir los ojos finalmente. Lo siento. No lo estés. Algunos matrimonios están destinados a terminar. El mío. El tuyo. Ambos estamos mejor. Para Navidad,
Llevé a Tyler a San Diego para visitar a Chloe. Pasamos una semana en la playa comiendo tacos de pescado y viendo el atardecer sobre el Pacífico. Chloe había hecho amigos, se unió a clubes, descubrió que amaba la biología marina. Estaba prosperando. Creo que tomé la decisión correcta, dijo una noche mientras caminábamos por la orilla. Irme, empezar de nuevo. Lo hiciste. Absolutamente lo hiciste. Tú también deberías. Yo ya empecé de nuevo. Estoy divorciada, ¿recuerdas? No, digo, empezar de verdad. Salir, viajar, hacer algo loco. Pasaste 23 años cuidando a papá y a nosotros. Ahora cuídate a ti misma. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo siendo esposa y madre que había olvidado cómo simplemente ser Brooke. En el vuelo de regreso, hice una lista en mi teléfono de cosas que quería hacer ahora que era libre: tomar clases de fotografía, aprender a navegar, visitar Italia. Leer todos los libros que estaba demasiado cansada para leer, decir sí a oportunidades que antes no podía considerar, vivir deliberadamente en lugar de reaccionar, construir una vida que fuera mía, no un compromiso. No un papel secundario en la historia de alguien más. Solo mía. La mudanza de Gregorio a Las Vegas duró 6 meses antes de que lo despidieran por faltar al trabajo y presentarse ebrio. Saltó de un trabajo a otro después, en ventas mayormente, cada uno durando menos que el anterior. Su relación con Cassidy se deterioró completamente después de que faltó al primer cumpleaños de Sophie, y ella finalmente obtuvo una orden de restricción cuando apareció en su departamento exigiendo dinero. Tyler y Chloe dejaron de responder a sus mensajes para cuando Tyler terminó la preparatoria. Se convirtió en un fantasma en sus vidas, llamadas incómodas y ocasionales en cumpleaños que ellos toleraban por obligación, no por afecto. Janet gastó los últimos ahorros apoyando los fracasos de Gregorio antes de cortarlo finalmente. Murió sola en un pequeño apartamento en Henderson, Nevada, 3 años después del divorcio, y su obituario mencionaba solo un hijo sobreviviente. Gregorio no asistió al funeral. Walter se volvió a casar un año después de su divorcio con una mujer encantadora llamada Patricia, que lo hacía reír. Se mantuvo en contacto conmigo y con los niños, demostrando que algunos lazos familiares trascienden la biología. En cuanto a mí, una tarde de primavera, 2 años después del divorcio, estaba en mi patio trasero viendo cómo el desierto florecía con flores silvestres que solo aparecían después de las lluvias invernales. Había aprendido a navegar, visitado Florencia, empezado las clases de fotografía. Incluso había salido en algunas citas más, aunque nada serio todavía. Tal vez algún día, tal vez no. No importaba. Lo que importaba era que me había recuperado a mí misma. Había luchado contra la traición y había ganado. No perfectamente, no sin cicatrices, pero completamente. Y estando allí, con la luz del atardecer, comprendí algo importante: la mejor venganza no eran las victorias en los tribunales, ni el dinero, ni ver a Gregorio fracasar. La mejor venganza era construir una vida tan buena, tan plena, tan completamente mía que él se volviera irrelevante en ella. Había pasado 6 meses preparándome para destruirlo. Había pasado 2 años aprendiendo a olvidarlo. Esa era la verdadera victoria.